Los seres humanos, dice la Biblia, que pasan su vida sin jamás haber descubierto que el Dios que existe tiene un propósito para tu vida. Has vivido en las tinieblas, naciste en las tinieblas, viviste en las tinieblas, alcanzaste y fuiste presidente. Jesucristo dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Vamos a compartir algunas verdades bíblicas en esta mañana. Y para todos ustedes que nos visitan o que tal vez han oído pocas veces acerca de la Biblia, es el primer libro en haber sido impreso en la imprenta de Gutenberg, el primer libro en haber sido impreso. Es el libro que contiene los registros más antiguos de historia, geografía, arqueología, paleontología, antropología, genética, química, matemáticas y cualquier otra disciplina académica que tú me quieras mencionar. No hay comparación con el Tripitaka de Buda, ni con los Vedas de los persas, ni con el Corán del Islam, ni con ningún otro libro religioso. Y el personaje central de la Biblia, que es Jesucristo, no tiene comparación. No podemos poner a Buda, ni a Mahatma Gandhi, ni a Abraham, ni a ningún papa, ni a ningún santo. Nadie se puede poner al lado de la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es incomparable su entrada al mundo. Es tan importante la entrada al mundo o en el escenario mundial de Jesucristo que la misma historia está dividida con la venida de Jesús. Yo hace algún tiempo tenía un debate con un ateo por una estación de radio en una nación de Centroamérica y me decía: es que yo creo que ni siquiera Jesucristo existió. Yo solamente le dije: ¿me podría decir ahorita en qué día estamos? Y agarró su reloj. Pues estamos en tal mayo de 1994. Le dije: ¿y desde cuándo estamos contando 1994? Y se quedó así, quería voltear al cielo, le comenzó a dar tos y no me quería contestar. Y le dije: le voy a ayudar desde el nacimiento de Cristo. Porque desde que nació Jesucristo se cuenta después de Cristo y antes de Cristo toda la historia humana. Le dije: ¿quién es el personaje que más ha impactado tan grandemente el mundo que inclusive el día de nuestro nacimiento, aunque sabemos que no es el 24 de diciembre, sin embargo se celebra el nacimiento de Jesucristo, no el de Buda, no el de Mahatma Gandhi, no el de Zoroastro, de ningún otro personaje? Hasta los ateos cierran sus comercios. Y no solamente el nacimiento de Cristo es el único personaje del quien llega un espíritu como este en Navidad, de melancolía, de cantos, y nos comenzamos a hacer regalos. ¿De dónde viene todo esto? Que el regalo más grande que Dios nos ha dado ha sido a su Hijo Jesucristo, para que cualquiera que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero no solo eso, sino que también Jesucristo es el único personaje en la historia de quien se celebra su muerte, la famosa Semana Santa, que hasta vacaciones dan. Entonces, cuando venimos a la Biblia, que es el libro que nos muestra la vida, el carácter de Jesucristo, que Él es el reflejo del único Dios vivo y verdadero, vamos a encontrar evidencias filosóficas, históricas, éticas, genéticas, repito, porque más del 40% de las profecías de la Biblia se han cumplido. Una de las más grandes profecías que se cumplieron en el siglo pasado fue el 14 de mayo de 1948, cuando la nación de Israel, después de casi 2000 años de exilio, regresa de una forma sorprendente, asombrosa, que ninguna civilización nunca jamás había tenido lugar, un evento de una nación que haya sido exiliada al mundo y que no hayan sido absorbidos ni de su cultura, ni sus tradiciones, ni su religión, ni nada de lo que Israel había tratado de mantener y que lo mantuvo durante cerca de 2000 años. No ha habido eso. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando pasamos los mexicanos al otro lado o los que quieren vivir ya, guatemaltecos, nicaragüenses, hay un fenómeno, ¿verdad? Que al entrar a Estados Unidos,
Los mexicanos o los que viven o han nacido allá ya no quieren ni hablar español, porque quieren ser absorbidos por la cultura, no quieren ser diferentes a los demás y se visten con sus calcetines, su cachucha, quieren vivir tipo americano porque se tienen que adaptar. Italianos, alemanes ya no hablan italiano, ya no hablan alemán, pero no así sucedió con el pueblo judío. En las conferencias anteriores que dimos el viernes y ayer pueden ustedes encontrar mucho más información. Ahora, muy bien, veamos a continuación que muchos filósofos y muchos escritores han tratado de ofrecernos diversas interpretaciones acerca del origen del universo. Si hay aquí astrónomos, maestros universitarios, simplemente les recuerdo, o ateos, escépticos o personas ateas, de que nunca jamás mediante la ciencia se podrá investigar el origen del universo. Primer paso de nuestra tesis: nunca científicamente se podrá probar el origen del universo. Nunca se podrá probar científicamente quiénes somos, ni tampoco hacia dónde se dirige la humanidad. Ni Walter Mercado, ni el chamán, ni los brujos, ni Nostradamus, nadie nos puede decir con la exactitud y los detalles que están escritos en la Biblia. ¿Por qué digo esto? Porque para que algo sea científico, si hay aquí estudiantes de la universidad, tiene que ser demostrativo, tiene que ser probado en un laboratorio, en un tubo de ensayo, y es imposible que alguien pueda decir: yo estuve en la creación y así fue. Bueno, entonces los astrónomos comienzan a inventar. ¿Y qué fue lo que inventaron desde hace más de 2-3 siglos? Que el mundo se inició con una explosión que se llamó el Big Bang, y que a través de esa explosión entonces hubo una mezcla, una sopa de elementos químicos y se produjo la vida. Y cuando comenzamos a examinar esta teoría, escuchen, que se adoptó como la verdadera teoría del origen del universo en Oxford, en Harvard, en Princeton, en Yale, en la Universidad de México y en las universidades del mundo entero. Y se adoptó además como algo evidencial que podían, y lo escribieron casi científico, que habíamos venido de Chita, que éramos el producto accidental de una evolución, cuando nunca jamás en la historia se ha demostrado la evolución, porque jamás ha habido la mutación de una especie a otra especie. Y cuando se descubre en 1954 por los doctores Crick y Watson la molécula del ADN, el ácido desoxirribonucleico, se acabó. El 60% de los ateos se convirtieron al darse cuenta que era imposible sostener mediante los aminoácidos, ni por la segunda ley de la termodinámica, ni por la biología, y menos ahora por la genética. Era una imposibilidad la evolución. Y se seguía enseñando en las universidades. Entonces vemos nosotros un mundo, ¿verdad?, completamente confundido, donde los científicos también postulan teorías que no pueden tener ningún sostén científico. Si alguien te dice comenzó por una explosión el mundo y el universo, ¿quién produjo la explosión? Y vamos a seguir con esta línea, como decíamos ayer. Y si hubo una explosión, ¿acaso la materia produce el pensamiento o la conciencia? Pienso, luego vivo, luego tengo que existir. Y si tengo que existir, tiene que haber una causa. Esta causa no puede estar dentro de mí, esta causa está fuera de mí. Así venían y discernían los filósofos griegos la vida. Platón, Sócrates, la mayor parte de los filósofos llegaron a la conclusión de que tenía que haber un Dios. Nunca descubrieron quién era ese Dios, pero no podían concluir que pudiera ser un accidente en la vida. Es un absurdo, es una irracionalidad filosófica del ser humano. Ahora, ¿cómo se originó la vida, verdad? Nadie nos puede decir cómo se originó la vida. Hace algún tiempo hubo un doctor llamado Sigmund Freud que comenzó a tratar, después de que rechazó la Biblia cuando era joven, de investigar realmente el problema
de la conducta, de la mala conducta del ser humano. Entonces Freud comenzó a hacer experimentos con personas con problemas de carácter mental y los comenzó a hipnotizar. Y al hipnotizarlos, él trataba de, después de la conciencia, pasarla a la subconsciencia, pasarla a otra conciencia, para que de forma inconsciente o subconsciente arreglarlos mientras estuvieran hipnotizados, regresándolos a la conciencia, pudieran estar sanados. Y finalmente atribuyó es que el problema de los seres humanos está en la sexualidad infantil. ¿Y qué atribuyó Freud al ser humano? Que el problema se encontraba en la mente. Damas y caballeros que nos visitan, la Biblia es el único libro que nos dice quiénes somos. Pues lógico, si yo compro un carro en la Volkswagen y se me descompone, no voy a ir a la Mercedes-Benz a que me lo arreglen. ¿Por qué? Porque ellos no son los fabricantes. Entonces, si algo tiene un problema con mi carro, lo llevo con el fabricante. Y si un problema humano existe, no voy con el psicólogo que me ayude, ni con el psiquiatra, ni con la doctora Corazón. Tenemos que recurrir con el fabricante. ¿Y quién fue el fabricante? Dios, el Dios de la Biblia, el Dios y Padre Jesucristo. ¿Y qué dice Él? Dejemos que Dios nos hable, permitámosle a Dios que pueda exponer realmente lo que la revelación que nos dejó condensada en la palabra de Dios. Y Jesucristo nos dice aquí en la Biblia, a los que lo quieran apuntar, que somos un espíritu, número uno, que tenemos un alma y que vivimos dentro de un cuerpo. Entonces, el ser humano no es solamente intelectual, como dicen ateos, es que aquí hay moléculas moviéndose y somos el resultado de líquidos gástricos y las neuronas que expelen también ciertas cosas y ciertas sopas que se conjugan en el cerebro y de ahí viene el pensamiento. Y vuelvo a repetir, buscan la manera de poder explicarle al ser humano las barbaridades que no pueden explicar porque ellos no son los fabricantes. Entonces, si somos espíritu, el ser humano no lo sabe. Y entonces el ser humano se ha dedicado a ¿qué cosa? Alimentar la mente, o sea, el intelecto, filósofos, ciencias políticas, astronomía, y nada de eso está mal. Y el cuerpo, una buena comida, una buena alimentación, una buena bebida, no Coca-Cola, no harinas blancas, no sal, etcétera. Ejercicio, porque el cuerpo necesita un sostenimiento, así como la mente. Una persona que no lee un libro al mes, te vas a quedar hecho un chorizo. Dicen que en Europa leen 30, 40 libros mínimo los universitarios al año. Cuando se hizo la investigación en el continente americano, ¿cuántos libros se leían en México? Uno cada 3, 4 meses. Con razón. Tenemos que alimentar la mente. Pero ¿cuántas Netflix ves? ¿Y cuántos cuentos de Calimán te has leído? ¿Y cuántas telenovelas han visto? No se pierde ninguna telenovela. Por eso estamos como estamos. Así está el mundo completamente desesperanzado. Entonces baja Jesucristo, Dios manda al mundo a su Hijo Jesucristo hace 2000 años y Jesucristo dice esto: no solo de pan vivirá el hombre, y se lo dice a Satanás, Mateo capítulo 4, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios viene en la forma de su Hijo al mundo a decirnos: si tú eres espíritu, hijo mío, tu espíritu está completamente muerto. Y entonces estás tratando de comprender el universo, el mundo, mentalmente, intelectualmente, e intelectualmente es limitada el pensamiento y el conocimiento humano. Y cuando un ser humano quiere tratar sin el espíritu intelectualmente de buscar y conocer a Dios, acaba loco. Y el ejemplo más grande es Friedrich Nietzsche del siglo XX, un filósofo alemán que escribió Dios está muerto y fue contagiado por Carlos Marx, que dijo Dios no existe, el problema son la lucha de clases. Si el proletariado le quita a la burguesía esto, ¿verdad? Y derriba a la burguesía, se van a nivelar, va a haber equidad.
Y ahora el Foro Económico Mundial en el siglo XXI, léelo, es la copia completa del comunismo y del marxismo de izquierda hegeliano y la dialéctica materialista. Métete a Google, Foro Económico Mundial, y dice: bienvenidos a esta ciudad, no vas a tener casa, no vas a tener ropa, bienvenidos porque no tienes por qué tener nada. Y esta teoría se está ya implementando en México. Hace 2 semanas comenzaron las expropiaciones en México, que es el cuarto paso de la agenda. Y estamos aceptando y vamos al camino de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Colombia y de Bolivia. Y nadie está consciente de todas estas cosas. Seguimos como borregos, conformándonos solamente en mi mundo, sin interesarme lo demás, ni tampoco poner a Dios dentro de mi vida. Lo sacamos de la ecuación y por eso perdemos completamente el rumbo. Entonces Jesucristo nos dice: tu espíritu necesita alimento, y el único alimento para nuestra vida espiritual se encuentra en la Biblia. Dice el 2 de Pedro capítulo 2: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual, para que por ella crezcan para salvación. Entonces, si tú no tienes contacto con la Biblia, pues eres muy inteligente y esto y el otro, y vas a llegar un momento en el que con tanto conocimiento intelectual no vas a entender ni quién eres. Y se llegan ahora las personas más influenciables, más multimillonarias y los filósofos más grandes del siglo XXI a reunir en Davos, Suiza, una vez al año, con todos los exmandatarios, exsenadores, pensadores, filósofos, y acaban de declarar en el Foro Económico Mundial que somos dioses. Que somos dioses. Y que la Biblia no existe ni Cristo existe. Y que vamos a crear una superraza de seres humanos, porque tenemos ahora la tecnología, la cibernética, y tenemos ahora la genética, para mezclar ya razas y mezclar las características del murciélago, que tiene un radar, y sacar el ADN del murciélago, mezclarlo con el ADN del ser humano o con el ADN de un león, para que seamos hombres guerreros, y además con el radar, y mezclar así todos los ADNs cuando la misma genética lo impide. Y se vuelven mutaciones, ¿verdad? Se vuelven cosas híbridas o quimeras que no pueden tener ninguna realidad real, científica. Pero es la locura a la que hemos llegado, hermanos, en Cristo, damas y caballeros. Y tenemos que abrir los ojos para darnos cuenta que tenemos que comenzar a regresar a Dios. ¿Cuál es el verdadero propósito de nuestra existencia? El ateísmo, el humanismo, el materialismo y la evolución afirman que todo es material. Yo lo digo porque yo, antes de convertirme y conocer a Jesús, yo fui ateo. Yo me decepcioné de la religión, no de Jesús, porque crecí en colegios lasallistas, en la primaria, la secundaria, la preparatoria. Jamás nos enseñaron la Biblia, nos enseñaron una religión. Y cuando me dijeron que yo ya quería ser cura, a los 14, 15 años de edad, en el seminario salesiano de Acapulco, Guerrero, y me dijo el arzobispo en una mañana, todos los que éramos como 4 o 5 estudiantes, que estábamos puntos, nos entraron como acólitos. ¿Se acuerdan que antes había los acólitos? Y nos enseñaban el latín para que le contáramos al padre. Cuando el padre entra al altar, dice: me introduzco al altare Dei. Le teníamos que contestar: Adeum collectifica juventutem meam. Él dice: me introduzco al altar de Dios a ofrecer el sacrificio de Cristo por los vivos y los muertos. ¿Y qué dice la Biblia? Que ya fue sacrificado. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo este señor al entrar a un supuesto altar? Que se brincaron la cruz y que ahora tenías que volver a recibirlo con la famosa comunión. Y te tomas la comunión el domingo, y el lunes, martes y miércoles te portas como diablo y la vuelves a tomar otra vez el domingo. O sea, Cristo entra y se sale, entra y se sale. ¿Y qué dice la Biblia? Les doy vida eterna para siempre. Y cuando recibes a Cristo es una vez y para siempre. Comienzo a leer la Biblia, mi hermano me la da, comienzo a leer Juan y me doy cuenta que habíamos sido engañados. Y encuentro que la verdad nos haría libres, se caen las vendas, abrimos los ojos por primera vez y nos damos cuenta cuál es la verdad. Y Jesús lo dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Fuera de Cristo no hay ninguna verdad absoluta, porque vivimos un mundo de relativismo,
donde tu verdad es tu verdad, mi verdad es mi verdad. Mira, yo soy gay, déjame como yo estoy, tú eres como estás, no te metas. Mi verdad es esta, como dijo el fundador de la cadena CNN, verdad, de televisión, que ya vendió, tiene como el 35% ahorita de las acciones. Ted Turner se llamó, que se casó también con Jane Fonda, una muchacha artista de cine. Y Ted Turner se decepciona de Dios, de la religión, se vuelve ateo también y dijo los 10 mandamientos de Ted Turner. Y ahora yo voy a hacer mi vida, mi ética, mi moral, y voy a determinar qué es bueno y qué es malo. Y lo que él dijo es a lo que el mundo ha llegado con el movimiento LGTB, con la ideología de género, que ahora están las escuelas públicas enseñándoles a nuestros hijos menores de edad que se masturben a los 5 o 6 años de edad, que se usen los baños de las mujeres igual que el de los hombres, que en los Juegos Olímpicos juegue una luchadora mujer con un luchador hombre porque el hombre es transgénero, como la italiana que casi la noquean ahora en los Juegos de París. El mundo está completamente desarticulado, ha perdido la brújula porque le han dicho a Dios: no te metas con nosotros, somos lo suficientemente inteligentes para poder determinar qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Tenemos ateos como Carlos Marx, Sigmund Freud, Nietzsche, Bertrand Russell, que dijo: bueno, pues es que jamás se podrá llegar a la verdad. Y cuando descubrimos a Bertrand Russell tenía 5 esposas y 2 amantes. Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo, fue mi ídolo en los 60, 70, cuando yo era ateo. Sartre escribió El muro y la náusea. Esos libros yo me los devoraba cuando era joven. Y en uno de sus libros, en el muro, dice Jean-Paul Sartre: veo un muro donde yo estoy tratando de poder determinar cuál es mi propósito en la vida. Porque ya negué a Dios, y si no hay Dios, entonces ¿qué hay? Y pone ahí: me estrellé contra el muro porque no puedo brincar ese muro al otro lado. Y dice Sartre: yo sé que al otro lado hay algo, pero no puedo verlo. Y lo que él estaba diciendo es: he descubierto que estoy limitado, que por más inteligente que yo sea, no voy a poder comprender a Dios. Es necesario que Dios se revele a mi mente, porque por medio de mi intelecto nunca lo podré comprender, que es exactamente lo que la Biblia dice. Y su hija, antes de morir, le dice a Sartre: papá, ¿qué es lo que te pasa? Y Sartre le dice antes de morir a su hija: hija, ¿sabes cuál es mi tragedia? Que he tratado de vivir toda mi vida luchando contra alguien que no existe. Entonces perdí mi propósito de la vida. ¿Cómo es que gasté mi vida tratando de demostrar que alguien no existe? Si no existe, pues no existe y voy a vivir. Pero ¿por qué trato de convencer a las demás personas que no existe? Perdí el tiempo. Y como dijo el gran filósofo francés, que igual que Laplace y que Kepler, etcétera, etcétera, que llegó un ateo y le dijo: mira, Dios no existe. Y le dijo este filósofo francés, que era cristiano: mira, lo único que te puedo decir yo es que si tú te mueres, dice la Biblia que te vas al infierno. Y si yo me muero, dice la Biblia que Jesucristo viene por mí para llevarme al cielo. Entonces, vamos a suponer este cálculo: si tú te mueres, yo no pierdo nada, ¿verdad? Porque dices que no existe nada. No hay Dios, no hay infierno, no hay cielo. Pero si tú te mueres y yo tenía razón, ¿qué amolada te vas a llevar? Prefiero creer a no creer, siguiendo una línea elemental de lógica filosófica natural. Ahora, ¿existe alguna moral absoluta? El mundo que vivimos dice que no hay ninguna verdad absoluta. Al contrario, todas son especulaciones, ¿verdad? Vuelvo a repetir: tu verdad no es mi verdad, no hay una verdad absoluta. Todo es de acuerdo a la perspectiva en la que tú percibas el mundo y el cosmos, etcétera, etcétera. Entonces, cada quien, como dice la Biblia, como ovejas nos hemos cada quien salido del corral, y unos piensan esto, otros, tratando como seres humanos limitados, frágiles que somos, vulnerables. Tenemos que morir, la vida es cortísima y pasamos el mundo como dioses. Estoy en un mundo que no entiendo, un cosmos que no sé ni por qué nací, pero yo sé que las respuestas están en mí. No puede haber alguien fuera de mí que me dé explicación de por qué soy como soy. Y esas personas así mueren exactamente, dice la Biblia, igual que como mueren las vacas.
igual que como mueren los animales. ¿A qué me refiero? Los animales se despiertan, comen su comida, su cena, y se levantan, comen, otra vez, duermen y otra vez, y así pasa su vida. Y los seres humanos, dice la Biblia, que pasan su vida sin jamás haber descubierto que el Dios que existe tiene un propósito para tu vida. Has vivido en las tinieblas, naciste en las tinieblas, viviste en las tinieblas, alcanzaste y fuiste presidente, y 5 compañías como Steve Jobs, el que fundó la famosa red de Apple, muere y dices que con todos los millones que yo tuve, murió de cáncer porque buscó brujos para que lo curaran. Dice Steve Jobs, jamás se puede descubrir la verdadera razón por la cual existí. ¿De qué me sirvió ser multimillonario? Jesucristo dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué te sirvió ser y tener el poder que pudiste adquirir y el dinero que alcanzaste? Y ya fuiste diputado, y ya fuiste gobernador. ¿Y después qué? ¿Que no sabes que la vida se te tiene que acabar? Y cuando se te acabe la vida, ¿qué es lo que vas a poder abrir al abrir los ojos? ¿La condenación eterna o el cielo que Jesucristo viene por nosotros? Y tenemos una sola vida para decidir lo que queremos hacer con nuestra vida. Ahora muy bien, en Juan capítulo 17, que es una de las oraciones más maravillosas que se encuentran en la Biblia, Jesucristo ora al Padre antes de morir. Y podemos contestar en este pasaje realmente cuál es el propósito por el cual tú y yo nacimos. A los jóvenes se les enseña, hijo, busca una profesión donde hagas dinero. ¿No es cierto? No, papá, quiero ser futbolista. Pues mira, va a estar muy difícil, que ser como Messi o como Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Te vas a morir de hambre. Quiero ser músico. No, pues mira, búscate una profesión donde hagas dinero. Siempre estamos impulsando y motivando a nuestros hijos el dinero, el dinero, el dinero. Y cuando esos padres se mueren, los hijos como alacranes están esperando que se muera el viejo para ver qué herencia les dejó. Y cuando tú te mueras y les dejaste $5 millones a tus hijos y todo lo que tú trabajaste, ¿para qué lo hiciste? Para dejárselos a hijos tuyos, a una herencia que tú dejaste, que nunca les hablaste de la vida eterna ni el propósito por el cual vienen a vivir. Tú le dejas a un hijo tuyo dinero, ese hijo se va a echar a perder y se convierte en una maldición para su vida. Pero si tú te mueres y tus hijos no tienen ni un petate donde acostarse, pero con la seguridad que tu hijo, mi Panchito y mi Carmelita, tienen a Jesucristo, te mueres en paz porque Dios se va a encargar de ellos. Y Dios los va a bendecir tarde o temprano. Y Dios va a hacer que les vaya bien en la vida tarde o temprano. Te mueres en paz. Entonces veamos los valores desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva divina. ¿Para qué vives? ¿Para hacer dinero? ¿Para hacer fama? ¿Publicidad? ¿Para que seas conocido? ¿Para que tengas poder? Porque dicen, bueno, pues es que si tengo dinero, ahora tengo poder. O para pertenecer a un partido político donde están todos y ahí está el pastel, pues me voy a hacer el pastel. Y mis convicciones filosóficas, estadísticas, etcétera, etcétera, los derrumbo. La familia no importa, el matrimonio no me importa, ni mis hijos tampoco. Quiero poder. Quiero pertenecer a ese grupo político, quiero pertenecer a ese grupo de intelectuales. ¿Por qué? Porque quiero ser entre ellos, quiero ser grande. Y acabas recogiendo basura y sacrificando a tu familia por el ego tan grande con el cual el ser humano ha nacido. Dice Juan 17, Cristo antes de morir, estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, y dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado, vean lo que dice Jesús, que Él recibió del Padre una potestad, o sea, un poder. Dios le dio a su Hijo al venir al mundo un poder sobre todos los seres humanos, sobre toda carne. ¿Para qué? Para que Él nos diera
la vida eterna. A todos los que le diste. ¿Y qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Dios manda a su Hijo para decirnos: diles que son peregrinos, que somos extranjeros y estamos habitando un mundo temporalmente, y que la vida no se acaba con la muerte. Y yo tengo que demostrarles que la vida no se acaba con la muerte. ¿Y qué hizo Jesucristo? Es crucificado, muerto, enterrado y resucitado a los 3 días. Y la resurrección de Cristo es la base fundamental, el bastión del cristianismo. El cristianismo no podría existir si Cristo no hubiera resucitado. Porque si no hubiera resucitado, hubiera sido como todos los grandes líderes religiosos que acabo de mencionar, que hay en la tumba de Buda, ahí está la tumba de Mahatma Gandhi, ahí está la tumba de Mahoma, ahí está, pero ve a Jerusalén y está la tumba de Jesucristo vacía. Y no solamente eso, sino las pruebas históricas que existen de la resurrección de Jesucristo. Entonces, si Jesucristo no resucitó, nosotros tampoco vamos a resucitar. Y si no hay resurrección de muertos, comamos, vivamos. ¿Para qué le soy fiel a mi esposa? El que no tranza no avanza. Aquí se trata todo de hacer dinero. Pues voy a chantajear, voy a defraudar, no voy a pagar mis deudas, voy a tratar de tener amigos por intereses políticos o económicos nada más. Voy a tratar de abrirme paso a como dé lugar. No me importa que sacrifique a mi familia, porque solamente soy yo. Hago mi jaula a mi alrededor y me meto en una pecera donde solo yo existo. Mis propósitos, mis intereses y los demás a mi alrededor, no me importa nada. Y viene Jesucristo y nos rompe esa cápsula en la cual nos habíamos encerrado y nos dice: el secreto de la vida no está encerrarte en ti, sino en vivir para los demás. En vivir para los demás. Yo no vengo a que ustedes me sirvan. Yo, el creador del universo, de las galaxias, de las estrellas, de los peces, de las hormigas, de los pájaros, de los seres humanos, de todo lo que existe, vengo a hincarme delante de ustedes y lavarle los pies y decirles que los amo y que mi resurrección es la prueba más grande que ustedes también van a resucitar. Y si Jesucristo no hubiera resucitado, no tendríamos ninguna garantía de que hay vida después de la muerte. Esta es la vida eterna, que conozcamos a Dios. Y nadie puede conocer a Dios a través del vudú, o a través de la meditación trascendental, o a través de Hare Krishna, o meditando y me estoy concentrando con Él, o a través del peyote, o de la marihuana, o del LSD, o de los fetaniles. Ninguna otra droga, ningún otro medio, ningún otro sistema inventado por los seres humanos, a través de ninguna religión vas a llegar a Dios, porque las religiones no salvan ni dan el conocimiento de Dios. El cristianismo no es una religión, es una relación personal, viva, dinámica, orgánica con alguien que está vivo. Ves a los del Islam, ¿verdad? Se hincan y ahí están, no saben ni a quién, Alá, no saben, no tienen ni pensamientos para Alá. Y lees el Corán: maten a los que no sean musulmanes o decapítenlos. Y vienes a la Biblia y nos muestra la historia del principio al final como está escrita, para que sepamos que Dios se adelantó a la historia para demostrarnos que Él es real, que la Biblia es la palabra de Dios y que Jesucristo es su Hijo, que quiere entrar esta mañana a tu vida y darte la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que cuando tú mueras no te condenes en el infierno. Cristo habló más veces del infierno que del cielo, y habló más veces de los demonios que de los ángeles. Era tan grande la preocupación, y Cristo en Getsemaní, saliéndole sangre por las capilaridades de su piel, que Él sabía que se iba en la cruz a enfrentar a todo el pecado de todos los seres humanos, a Satanás y a la muerte. Y le gritó a su Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. Pero finalmente Él se rindió y le dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio
a su Hijo Jesucristo. Entonces Dios podía enviarnos palomitas y miren, yo los amo y les voy a dar, vayan al cine. Cualquier religión salva, sigan cualquier religión, pero Jesucristo desde el cielo nos manda un mensaje. No hay manera que tú tengas contacto conmigo si antes no conoces a mi Hijo en la cruz. No hay manera de conocer a Dios si antes no conoces a Jesucristo, porque es Jesucristo el mediador, el que nos conecta con la fuente de energía. Y si tú crees esto, tienes la vida eterna. Y cuando tú mueras, morirás en paz y abrirás tus ojos y tendremos miles de ángeles a nuestro alrededor que nos llevarán a la presencia de Dios. Y ahí podrás saber, valió la pena en la corta vida que Dios me dio haber creído en el Hijo de Dios. Ahora veamos claramente también que en la Biblia encontramos varias falsas doctrinas y casi todas las cartas de los apóstoles, como Timoteo, Filipenses, Gálatas, la carta a los Corintios, son advertencias que mientras estemos los cristianos en este mundo, se van a levantar falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros que por todos lados van a tratar de engañar. Les voy a citar algunos rápidamente. Por ejemplo, hay una secta que se llama los Testigos de Jehová y fueron fundados por Charles Russell en 1844 y ellos profetizaron que Cristo vendría en 1874 y que el mundo acabaría en 1914. Ellos no creen en el infierno, no creen tampoco que Cristo es Dios, no creen en la vida eterna. Eso es una falsa, completamente un falso profeta. Tenemos al fundador de los mormones, José Smith, 1880. Este hombre, José Smith, un día llegó con su esposa y le dijo, ¿sabes qué? Que se me apareció un ángel que se llamaba Moroni. Y este ángel me dijo que fuera a cierto lugar, un montecito, e iba a encontrar yo unas tablas escritas en egipcio cuneiforme y que yo las tradujera, y de ahí salió el libro del Mormón. Vamos a ver que fue una mentira. Y además le dijo a la esposa, y además me dijo el ángel que tú no eras la única, que puedo tener 10 igual que tú. Yo le he dicho muchas veces que si yo llego a mi casa mañana y le digo a mi esposa, duermo en el suelo. Oh, ahí está tu maleta, ¿verdad? Y agarra carretera. O sea, vino el politeísmo. Entonces, este hombre, José Smith, dijo esto, ¿verdad? Cosa que no es verdad, porque el libro del Mormón es una versión falsa de la Biblia King James en inglés, con algunas modificaciones. Tampoco ellos creen que Jesucristo es Dios, pero además tienen el libro del Mormón, la perla de gran precio, doctrinas sin convenios, donde se introduce la poligamía, y fue muerto él en la cárcel, porque en ese tiempo la Constitución de Estados Unidos fue hecha y estaba prohibido tener más de 2 o 3 mujeres viviendo contigo. Lo mataron a José Smith en la cárcel. Tenemos a Jim Jones, 1978. ¿Se acuerdan de Jim Jones? Era, entre comillas, se decía pastor en California. Y entonces juntó un grupo como de 1,000 personas y se las llevó a la Guyana. Buscan, está subida en internet. Y se los llevó a la Guyana junto a Venezuela, y allá les dijo que era el milenio, que iba Jesús muy pronto a venir por ellos. Y entonces comenzaron todos a trabajar en el campo. Al año de estar ahí en la Guyana, comenzó a decirles a los hombres que sus esposas eran de él, y comenzó a tener relaciones con todas las mujeres del campamento casadas, y a tener hijos con todos. Y los hombres, de una forma incomprensible, pero comprensible espiritualmente porque eran demonios, se convencieron los hombres que él era Mesías y le entregaron a sus esposas. Tú dirías, yo tendría que estar loco para hacer eso, ¿verdad? Pero cuando un demonio entra a una persona y te altera las neuronas, ya no piensas de una forma normal, comienzas a hacer locuras, precisamente por la influencia demoníaca en tu mente. Entonces Jim Jones, ¿verdad? Finalmente los senadores de Estados Unidos mandaron aviones para investigar qué estaba pasando en la Guyana con los ciudadanos americanos. Entonces él descubrió, y cuando iban saliendo de regreso los senadores que descubrieron que era un falso profeta, los mataron a todos en el aeropuerto.
Hasta que al final él a todos los 1,000 personas del campamento les dio a beber en un Kool-Aid veneno y todos se suicidaron y él se pegó un balazo en la cabeza. Y tenemos a David Koresh también, David Koresh 1993 en Waco, Texas, líder de la secta los Davidianos. Enseñaba que él era el ángel del Apocalipsis. Sedujo lo mismo a todas las mujeres y a los niños los violaba. Ordenó que compraran armas largas y cuando llegaron el ejército, la FBI, la policía para rodear el campamento y darse cuenta que no era un grupo cristiano, incendiaron completamente y se murieron quemados la mayoría. Y tenemos finalmente a Juan Carlos Miranda en el año 2000, líder de la secta Creciendo en Gracia. Ven en el internet Juan Carlos Miranda. Dijo primero que él era Cristo, después el anticristo. Y cuando entraba hacia el púlpito decían: damas y caballeros, Jesucristo en persona. O sea, ¿cómo puede un público, el día que Alan les diga Jesucristo en persona, ustedes van a ir a esta iglesia, ¿verdad? Venía Alan, el pastor ya se volvió loco, ¿qué le pasa? Pero ¿cómo es posible, pregunta, que haya un público que acepte esto? Nos damos cuenta que poco a poco el engaño va entrando porque los cristianos no quieren estudiar la Biblia. Y llega el momento en tu negligencia espiritual que comienzas a creer cualquier cosa, porque ya no tienes el discernimiento para saber quién es verdadero y quién es falso, porque no te ha gustado nunca estudiar las Sagradas Escrituras. Y finalmente tenemos también extremos en las profecías bíblicas. Por ejemplo, hace algún tiempo oí que no sé cuántos se acuerden de las famosas lunas de sangre. ¿Se acuerdan? Que fueron las famosas lunas de sangre, y comenzaron las redes sociales que Cristo ya venía, que esto y que el otro, y que era la señal y que era el cumplimiento de Joel 2, 30 y 31. Vean lo que dice Joel 2, 30 y 31 en el Antiguo Testamento. Dice así: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes, por el amor de Dios, subraya esa palabra. ¿Cuándo va a suceder eso? Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, que es la segunda venida de Jesucristo. Entonces, ¿cómo pueden adelantarse, verdad, de que ya Jesucristo iba a venir cuando ni siquiera estamos en la segunda venida, cuando ni siquiera el anticristo ha surgido? Vinieron las vacunas y nos llegaban pero cantidad de correos. Oiga, ¿la vacuna es del anticristo? ¿Es la marca del anticristo? Le dije: cabeza de melón. ¿No has leído Apocalipsis capítulo 13? Sí. ¿Qué dice? Que la marca del anticristo será aquí en la frente o en la mano derecha. ¿Dónde te ponen las vacunas? Aquí, hermano. Entonces, ¿cómo llegas a creer o a sugerir o a deducir que es la marca del anticristo? Pero las vacunas serán aquí y la marca del anticristo será aquí y será aquí. Tal vez un chip o alguna implantación que se haga por debajo de la piel, que pueda tener el control y tu información de quién es tu seguro social, qué enfermedades tienes, etcétera, etcétera. Y tú vas a llegar a una tienda a comprar un coche, a vender una casa, y no podrás hacer ninguna transacción hasta que tú puedas pasar por ciertos aparatos como están actualmente en los aeropuertos ya en el mundo entero, y pueda detectar quién eres. Y cuando tú tengas la marca, tu condenación está completamente asegurada, porque las personas que se marcan con la marca del anticristo no tendrán salvación. Lo dice Apocalipsis capítulo 14. Entonces tenemos que abrir los ojos. Igual el anticristo. Ahorita que entraron ya los islámicos a Siria, me llegaron correos anoche a las 11, 12 de la noche, me despertaron. Ya ni la muelan de despertarme. Oiga, este señor Al-Galani, el nuevo líder ahorita de los yihadistas ahí en Siria, te están diciendo que es el anticristo. ¿Qué dice la Biblia del anticristo? Que va a surgir cuando se junten 10 naciones, 5 de Europa, ya lo hablamos ayer, y 5 del Medio Oriente. Y una vez que haya un G10 de naciones, 5 de Europa y 5 del Medio Oriente, porque Europa va a quedar sola, Estados Unidos va a caer tarde o temprano, Rusia va a caer, va a quedar como un pollito desamparado. Europa va a tener que pedir el petróleo al Medio Oriente, y se van a unir Europa con el Medio Oriente. Y cuando esta unión haya, y la leamos en los medios de comunicación, de uno de estas 10 naciones saldrá el anticristo.
Y lo hemos repetido tantas veces, lo enseña la Biblia por todos lados. Y el anticristo va a ser islámico, va a ser musulmán. Y va a salir exactamente de donde está ahorita la rebelión, en Siria y entre Irak. Porque en el Antiguo Testamento, Babilonia, que era la cabeza del estado de Nabucodonosor, era Babilonia, que es Irak, Siria y el Líbano, o sea, la antigua zona de la Mesopotamia, que significa tierra entre dos ríos, entre el Tigris y el Éufrates. Entonces, ahorita la zona geográfica donde acaban de derrocar al presidente de Siria y Rusia se sale e Irán se sale, inconcebible, porque Rusia tenía en Siria la única base naval al Mediterráneo. Y el hecho que Putin no haya hecho nada, síganme con cuidado, el hecho que Putin haya dejado que Assad, no se dicen que nadie sabe dónde está, pero no lo defendió, ni Estados Unidos lo defendió, y entraron los yihadistas. ¿Qué significa esto? Que Rusia está a punto de caer también. Pero acuérdense cuando cayó el comunismo en 1991, que Mikhail Gorbachev dijo, es que teníamos desde los 80s, 10 años, con una vida de bluff. La Unión Soviética era una fachada, donde todo el mundo, Rusia y el poder, estábamos en la pobreza, dijo Gorbachev. Sacamos a Dios y nos alejamos del capitalismo. Y ahorita igual en sus últimos, Putin, voy a usar las bombas nucleares y voy a hacer esto por el otro. ¿Y por qué le pidió 25,000 soldados a Norcorea hace como 3 o 4 semanas? Porque no ha podido con la guerra de Ucrania. Porque no ayuda ahorita y defiende la única base naval que tiene, porque es puro bluff, nada más. El poder de Putin es la guerra nuclear. Y si llega a usar las bombas nucleares, entonces sí, seguramente va a ser la causa de la caída de Washington. Solamente falta un misil nuclear a Washington para que solamente la ciudad de Washington desaparece el gobierno de Estados Unidos. Una bomba en Moscú, desaparece toda la Unión Soviética. Entonces estamos en un mundo de una confrontación donde todas las piezas están acomodando y la Biblia nos dice exactamente cómo vamos a llegar hasta el fin para que tengamos paz. Para que en esta mañana te arrepientas de tu vida. Para que en esta mañana consideres que tú no tienes la garantía, ni yo tampoco, de que mañana vamos a amanecer. Nuestra vida siempre pende de un hilo. Un infarto al corazón, de repente te sientes muy bien y vas al doctor. Discúlpeme, don Pancho, pero la radiografía dice que usted está lleno de cáncer. Una embolia cerebral, una bala perdida, un accidente de tránsito. Ni tú ni yo sabemos que mañana vamos a vivir. La Biblia dice, como tú no sabes y tu vida es tan inestable y tan incierta, acuérdate y no te endurezcas cuando oigas su voz. No se endurezcan cuando ustedes oigan la voz de Dios. Y esta voz que es a través de la Biblia, yo no soy la voz de Dios, es la Biblia. Yo cito y les digo lo que dice la Biblia. Yo no soy profeta ni apóstol. Soy un simple pastor que comparto este mensaje hace 47 años para decirles a ustedes, este libro dice, no digan, el pastor dijo, la Biblia dice que te arrepientas por cuanto Dios ha establecido un día en el que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Va a haber un juicio y todos los hombres y presidentes y dictadores y criminales y violadores van a ser juzgados. Y si murieron aparentemente sin ser encarcelados, en la otra vida no se le escapan a Dios, porque la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Así que esta es tu oportunidad que tú tienes de venir a la cruz. Ven a la cruz en esta mañana, arrepentido, sinceramente en tu alma, y dile a Cristo estas palabras con tu rostro inclinado. Dile, Padre Santo que estás en el cielo. En silencio lo puedes hacer. Te doy las gracias por haber hablado a mi corazón en esta mañana a través de la Biblia y hacerme consciente que no he vivido según tu agrado, que he vivido demasiado centrado en mi persona, olvidándome que hay otra vida después de esta vida. Creo con todo mi corazón que hace 2000 años
tu santo Hijo Jesucristo abrió sus brazos en esa cruz y derramó su sangre preciosa como el antídoto, como la medicina para mi pecado. Me arrepiento sinceramente y me quiero volver a ti. Reconozco que el camino donde me encuentro es un camino que tarde o temprano me conducirá a la muerte. Quiero regresar a ti, Señor, y te pido que entres a mi corazón, porque creo que a los 3 días, después de haber sido muerto y crucificado y enterrado, resucitaste para que en esta mañana me recordaras que algún día volveré a vivir contigo. Entra a mi vida, Jesús, en este instante como mi Señor y mi Salvador. Te recibo y te doy las gracias por darme la vida eterna. Amén. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido. Es muy importante porque Israel es el centro de las profecías. Entonces es lógica la controversia, el ataque, la agresión en contra de Israel, de la nación, de su sobrevivencia, sobre todo del siglo pasado, que es una de las pruebas más grandes. Yo puedo explicar esto y decirle a la gente que está en contra o que es antisemita, ¿por qué Israel desde 1948 del siglo pasado no ha podido sobrevivir? O sea, ¿qué se encuentra detrás de esta nación todavía en el siglo XXI? Todavía, insisto, en que no han podido vencerlos sus enemigos. Y de qué forma la Biblia nos muestra de una forma clarísima, como lo vimos en Amós 9, 14 y 15, que dijo Dios, cuando los plantes sobre su tierra, que fue en el 48, no está hablando de la cautividad babilónica, sino cuando fueron en la diáspora famosa 70 años después de Cristo, cuando yo los vuelvo a plantar, que fue en el 48, no ha habido otra época en la que los ha plantado Dios en su tierra, nunca más serán arrancados. O sea, esta evidencia de que no han sido arrancados a través de tantas guerras, de tantos ataques, de tanta controversia, de tantos bombardeos, ¿de qué nos habla? De la fidelidad, del carácter y de la santidad de Dios con sus promesas. Porque si Dios viola el pacto abrámico, Génesis capítulo 12, donde le promete a Israel como nación la tierra, pues entonces estamos afectando el carácter de Dios. O sea, está de por medio el carácter de Dios al negar que Dios ya no tiene nada con Israel. Porque si alguien dice que Dios ya no tiene nada con Israel, estamos afectando el carácter de Dios y diciéndole de alguna otra manera mentiroso a Dios, porque le está diciendo que jamás nadie los va a arrancar de su tierra y que las promesas a Abraham van a ser cumplidas. Ahora, rápidamente, una de las cosas que también son controversiales en este tema es el nuevo pacto de Dios, que se repite en Hebreos capítulo 8. Entonces, mucha gente dice que ya se cumplió, etcétera, etcétera, y que la iglesia pues ha entrado, y esto es algo completamente equivocado. Veamos qué dice la Biblia. Ya no lo que yo digo yo, ni lo que dice fulano de tal. Vamos a ver qué dice la Biblia y vamos a poner escritura con escritura. En Jeremías capítulo 31, versículo 31, veamos el origen del nuevo pacto, donde la iglesia ha entrado como beneficiaria. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Escuchemos, con la casa de Israel, que son las 2 tribus, y con la casa de Judá, que son las 10 tribus. Entonces, el pacto es con las 12 tribus de la nación de Israel. La iglesia no está dividida en tribus, Israel está dividida en tribus. Dios les promete a estas 12 tribus un nuevo pacto, previendo que iban a traicionar a Dios, que lo iban a abandonar y que iban a pecar. Pero aún así, la fidelidad de Dios iba a permanecer. Ahora veamos claramente en los versículos que siguen,
de qué forma se define el pacto para demostrar de una forma muy clara que Israel todavía no ha entrado al nuevo pacto. Vuelvo a repetir, la Biblia dice en estas profecías y en la de Hebreos 8, como lo vamos a leer, que Israel no ha entrado todavía a este nuevo pacto. Este nuevo pacto, Israel va a entrar en el futuro, en el reino milenial, cuando todas estas profecías se van a cumplir. Ahorita la iglesia ha entrado al nuevo pacto como beneficiaria, porque cuando Cristo celebró la última cena es una ordenanza que se nos manda en 1 Corintios 11 a la iglesia, que celebremos la Santa Cena pues cada 8 días o cuando podamos hacerlo, ¿verdad? Entonces esto nos muestra que estamos en el nuevo pacto como beneficiarios, pero Israel, al que se le prometió el nuevo pacto, hasta el futuro lo van a poder realmente cumplir. Veámoslo y comprobémoslo con las Escrituras. Dice el versículo 32, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. El Dios del Antiguo Testamento es el marido de Israel. La iglesia es la novia de Cristo. Por lo tanto, no puede ser igual Israel y la iglesia, ni la iglesia tomar el lado de Israel, ni tampoco Israel el lado de la iglesia. Son dos entidades completamente distintas, con dos propósitos, con dos locaciones, con promesas completamente diferentes que se van a cumplir, se están cumpliendo en la iglesia ya y se van a cumplir con Israel. Entonces, esto es muy importante. Pero este es el pacto, versículo 33, que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, las escribiré en su corazón, y yo seré por ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Aquí vemos en la primera promesa que se le hace a la nación de Israel, de que ellos aún no son el pueblo de Dios, lo dejaron de ser. No son el pueblo de Dios actualmente. El pueblo de Dios actualmente es la iglesia. Dios tiene el pueblo del Antiguo Testamento y el pueblo del Nuevo Testamento. El pueblo del Antiguo Testamento, que es Israel, no ha podido entrar a beneficiarse con estas promesas porque rechazaron al Mesías. Cuando lo reciban, cuando se conviertan durante la tribulación o la angustia de Jacob, Jeremías 35 al 7, es cuando ellos van a aceptar al Mesías. Apocalipsis 1:7, reconocerán al que traspasaron y se convertirán. Zacarías 12 del 10 al 13, 1 de Zacarías, en fin, lo vamos a ver poco a poco. Pero esto es importante. Este es mi pacto, que yo fui marido para ellos, y escribiré en su corazón mis leyes, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por su pueblo. Actualmente, número 1, Israel ya no es el pueblo de Dios. Está en la banca, pero Dios no lo ha desechado, como dice Romanos capítulo 11, que cuando venga la restauración de Israel será mucho más grande que el rechazo que tuvieron actualmente, y mientras tanto la iglesia no debemos creernos, ensoberbecernos de que ahora la iglesia tomó su lugar y que ya Dios olvidó a Israel. Cuidado con estos puntos, es todo. Versículo 34. No enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Actualmente, el pueblo de Israel, la nación de Israel, que está puesta en la banca, no ha podido conocer a Dios, están completamente hechos a un lado como el pueblo de Dios. Vino una intercalación con la iglesia mientras ellos se convierten durante la tribulación, y ellos tampoco pueden conocer a Dios. ¿Por qué? Porque lo dice claramente, ¿verdad? Su maldad no ha sido perdonada. Dice la Biblia que cuando reconozcan a Jesús, su maldad será perdonado, como lo dice la semana 70 de Daniel, que lo vamos a ver a continuación. Y entonces dice Dios, versículo 35, y así ha dicho Jehová. Esto es la confirmación
de un Dios soberano, fiel, que dice una promesa y la tiene que cumplir. Que así como da el sol Dios para el día, las leyes para la luna y las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes, las leyes cósmicas en el universo, si estas leyes faltan delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. La promesa del nuevo pacto es para las 12 tribus de Israel y para la nación de Israel del Antiguo Testamento. Y si algún día faltan estas leyes cósmicas, entonces Israel dejaría de ser nación para Dios. Si decimos que ahorita somos nosotros y que Israel es la nación mezclada con la iglesia y que ahorita la iglesia es el Israel de Dios, pues entonces, ¿verdad?, estamos confundiendo de una forma terrible las promesas de Dios. Así ha dicho Jehová, si los cielos no se pueden medir y explorar abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron. He aquí vienen días, dice Jehová, en la que ciudad será edificada a Jehová en la torre de Hanael hasta la puerta del ángulo. Aquí está dando ya Dios con locaciones geográficas situadas en el territorio que ocupa actualmente la nación de Israel. Bueno, pues, ¿qué ha pasado, verdad? Pues simplemente durante largo tiempo la iglesia se ha apropiado del mensaje de toda la epístola de los hebreos, porque la epístola de los hebreos fue dirigida a los judíos. Además, la mayoría de nuestros hermanos reformados han conservado la eclesiología católica, que ata a la iglesia con el Estado, puesto que confunde a la iglesia con Israel. Entonces, cuando podemos entender esto, que no podemos confundir, ¿verdad?, nosotros, ni tampoco decir, bueno, es que el amilenismo, por ejemplo, que es un sistema de interpretar la Biblia, desciende del platonismo, o sea, de Platón, que influyó a la Iglesia Católica y que influyó a Agustín de Hipona, el teólogo, supuesto teólogo de la Iglesia Romana, que durante casi 1000 años prevaleció esta doctrina del amilenismo, de que Dios ya había acabado con Israel, de que ya se había acabado todo, pero ha vuelto a resurgir ahora en el siglo, a finales del siglo XX y del siglo XXI, en el cual nos estamos. Dios, el Espíritu Santo, nos está abriendo más el entendimiento para recordarnos, Dios no se ha olvidado a Israel. La prueba, los regresé en 1948, la prueba, nadie los ha podido sacar de su tierra hasta este momento, y su mera sobrevivencia, simplemente la mera sobrevivencia de Israel, nos demuestra que Dios es un Dios de pactos, que no olvida lo que Él ha prometido. Misterios revelados en el Nuevo Testamento. Por eso el rapto no se puede comparar con la segunda venida, porque la segunda venida no es un misterio. La segunda venida de Cristo fue profetizada en el Antiguo Testamento, pero no así el rapto. El rapto fue una doctrina específica revelada al apóstol Pablo, que nadie en el Antiguo Testamento se especificó, ni ninguno de los profetas hablaron que vendría una generación que no iba a morir y que iba a ser sacada de la tierra, ¿verdad?, repentinamente antes de la segunda venida de Jesucristo. Lo mismo pasa con la iglesia. Efesios capítulo 3, Colosenses capítulo 1. La iglesia es un misterio. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Nunca se habló de la iglesia en el Antiguo Testamento. Entonces, este hecho que la iglesia sea un misterio, viene toda esta confusión que podemos nosotros comprender actualmente de por qué ahora se quiere mezclar a Israel con la iglesia, cuando la iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Es una nueva entidad, es un nuevo plan, es una nueva administración que se llama dispensación o administración económica de Dios en el plan de la redención que Dios tiene para su pueblo, tanto para Israel como para la iglesia. Ahora bien, vemos nosotros en Jeremías capítulo 36, versículo 22 en adelante, de qué forma Dios le promete a la nación de Israel. Vuelvo a repetir,
Las promesas, no confundamos la gimnasia con la magnesia, por el amor de Dios. Lo decimos con mucha humildad. No confundamos las promesas en el Antiguo Testamento dadas a la nación de Israel y aplicarlas para la iglesia. Esto es un error gravísimo. Entonces, no hagamos eso, porque lo dice claramente, lo especifica en territorio, en la forma, en el tiempo, como vamos a repetir, el nuevo pacto no se ha cumplido con la nación de Israel. Por eso no puede la iglesia ser igual a Israel. La iglesia ahorita es beneficiaria del pacto, del nuevo pacto, con la casa de Israel y la casa de Judá. Dice Jeremías 36, versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel. ¿A quién le está hablando? No le está hablando a la iglesia. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros. Aquí está la clave. Lo que va a hacer Dios no es porque se hayan portado bien, casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. ¿Por qué Dios va a perdonar a Israel? ¿Por qué Dios no ha abandonado a Israel? ¿Por qué Dios va a volver otra vez a injertar a Israel? ¿Por qué Dios va a volver otra vez a regresar a cumplir sus promesas? Porque Él es un Dios santo, santo, santo. Es por causa de su santidad que Dios lo va a hacer. Ahora veamos lo que va a hacer Dios. Por causa de mi santo nombre, el cual profanaron ustedes entre las naciones a donde habían llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, al cual ustedes profanaron en medio de ellos. Vean las acusaciones tan graves a Israel. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Esto todavía no se ha cumplido. La nación de Israel, el Israel del Antiguo Testamento, va a ser perdonado, va a ser santificado y va a ser otra vez traído a la historia de acuerdo al plan de la redención de Dios. Y yo os tomaré de las naciones, nunca esto ha pasado con la iglesia, ni tampoco pasará esto, y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, a la nación de Israel. ¿A quién es esta promesa? A las 10 tribus de Israel. Esparciré sobre vosotros agua limpia, serán limpiados de todas vuestras inmundicias y todos vuestros ídolos os limpiaré. Esto no se ha cumplido con Israel. La iglesia se apropió por ser beneficiaria del pacto con Abraham. Gálatas capítulo 3, el que es de Abraham es de la fe y el que es de la fe es hijo de Dios, y la iglesia es la beneficiaria temporalmente de una promesa que Dios le hizo a la nación de Israel. Os daré corazón nuevo, cosa actualmente los judíos no lo tienen, lo tiene la iglesia. Pondré espíritu nuevo entre vosotros, quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y los pongan por obra. Habitarán en la tierra que di a vuestros padres. ¿A quién le está hablando Dios? Pues es que la iglesia, espérame tantito, nunca Dios nos ha prometido la tierra que le prometió en el pacto abrámico, Génesis 12, del 1 al 3, a Abraham. Entonces, aquí claramente Dios le está diciendo que todos estos beneficios, ¿a quiénes van a ser? Habitarán la tierra que di a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Todavía Israel no pertenece al pueblo de Dios, reunido, arrepentido, justificado, reconciliado, porque todavía se encuentran en pecado. En el 48 regresaron como una nación libre, soberana, independiente, pero el segundo regreso que la Biblia profetiza de Israel será espiritual. Isaías capítulo 37, el valle de los huesos secos, que lo dice claramente. Después de que Dios le dice al profeta Ezequiel, ¿qué es lo que ves? Y le dice Ezequiel, huesos secos. Y le pregunta a Dios a Ezequiel, ¿tú crees que puedan resucitar o que puedan volver a vivir? Una respuesta que no tiene cabida en la mente humana, porque la vida solamente la puede dar Dios. Entonces le dice Ezequiel a Dios, Señor, tú lo sabes. Y entonces le dice Dios a Ezequiel, profetiza sobre los huesos y van a vivir. Y vemos aquí una resurrección
del pueblo de Israel, vamos a ver qué es Israel, que de los huesos, de lo que ya está podrido, de lo que ya no servían, dice el versículo 12, Jeremías 37. Por tanto profetiza, versículo 11, perdón, Jeremías 37. Me dijo, hijo de hombre, estos huesos son la casa de Israel, no la iglesia. He aquí dicen ellos, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y los traeré a la tierra de Israel. Esta promesa jamás se hizo, ni se ha hecho, ni se hará con la iglesia. Y sabrán que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Dios no ha dejado a Israel, ni lo ha abandonado como pueblo, es claramente en las Escrituras. Claro, vimos claramente que la conversión de Israel duraría hasta el tiempo de los gentiles, o sea, el tiempo de los gentiles es un periodo o es un proceso dentro de la redención y del plan divino para con el mundo, que Israel iba a dejar de tener templo, e Israel iba a dejar de ser nación. Israel, que era el pueblo antes de que comenzara el tiempo de los gentiles, que fue el templo de Dios, y le dijeron en 1 Samuel 7 al profeta, ¿verdad? No, dile a Dios que ya no queremos que Él nos gobierne, que queremos gobernarnos como las naciones. Dios los dejó, y vino pues la apostasía de Saúl, vino la restauración de David, con el pacto que le hizo en 2 Samuel 7, que de la semilla de David vendría el Mesías. Vino también la división del reino con el rey Salomón en Jeroboam y Rehoboam, que desde ahí todos los jueces y todo. Y desde entonces viene el tiempo de los gentiles, que se cumple en el libro de Daniel, hace 2600 años, que es el tiempo donde Israel va a quedar bajo el dominio de las naciones. No va a ser la nación que gobierne, van a ser las naciones las que estén sobre Israel, ya no, ¿verdad? Israel sobre las naciones, como el propósito original de Dios. Este tiempo de los gentiles se cumple hasta la segunda venida de Jesucristo, y será en el tiempo de los gentiles, que está por venir ya muy pronto, ¿verdad?, donde tenemos que aprovechar ahorita, sabiendo que las profecías se están acelerando con una forma tremenda, como jamás en la historia se habían acelerado. Estamos comprendiendo muchas cosas que antes, hace 5, 3 años, 2 años, hace un año, no comprendíamos. El Espíritu Santo está acelerando este entendimiento en nuestras vidas para que se cumpla Daniel 12, los entendidos entenderán en los últimos días, que somos nosotros esa generación. Ahora bien, otro de los puntos principales para concluir, ¿verdad?, de que realmente Israel se va a convertir hasta la segunda venida de Jesucristo, lo encontramos en Ezequiel 38 y 39, en la famosa guerra o batalla del Armagedón. ¿Cómo sabemos qué es la batalla del Armagedón? Bueno, ya hemos hablado al principio, en el capítulo 38, las naciones, Irán va a ser una de ellas, las naciones del norte de África, Turquía, etcétera, etcétera. Pero en el capítulo 39, cuando termine esta batalla, escuchemos lo que va a suceder. Versículo 21, Ezequiel 39, 21. Cuando termine esta guerra, que el Armagedón, y no es hasta el Armagedón, cuando se convierte Israel, pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho yo y mi mano que puse sobre ellos. De aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová, el Dios. Nosotros ya lo sabemos que Él es Dios. Ya tenemos al Espíritu que nos da testimonio que somos sus hijos. Pero la casa de Israel que está en la banca, cuando se conviertan al final en la guerra, al final de la guerra de Armagedón, van a saber que Dios es Dios. Y sabrán las naciones, versículo 23, que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron conmigo. Conforme a su inmundicia, versículo 24, hice con ellos y escondí mi rostro. Versículo 28, finalmente, y sabrán que yo soy Jehová. Le está hablando a la nación de Israel, no a la iglesia. Sabrán que yo soy Jehová
cuando después de haberlos llevado al cautiverio de las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Esta es la segunda reunión. La primera reunión, en el 48, los reunió Dios como nación libre, soberana, independiente, pero no se convirtieron. En la primera venida del siglo pasado, la segunda reunión, cuando ahora regresen a su tierra, después de haber sido esparcidos por el anticristo, es el tiempo de su conversión. ¿Está claro o no está claro? Dice la Biblia, después de haberlos reunido, los reúna sobre su tierra sin dejar a ninguno de ellos. Ahorita andan por todo el mundo. Esta segunda reunión, en la primera reunión fueron como poco, 1 millón, 2 millones, algo así, que entraron a Jerusalén, casi ni 1 millón. Ahora toda la nación de Israel, los judíos, no la iglesia, van a regresar de todas las naciones, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu. Nosotros, la iglesia, ya Dios derramó su espíritu, ya somos el cuerpo de Cristo, derramaré mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Esto no ha sucedido, el pacto todavía no lo han cumplido ellos, el nuevo pacto, a ellos les fue dado, pero ellos permanecen en incredulidad. Y el hecho que permanezcan en incredulidad, la iglesia abusó para poder decir, ya Dios no tiene nada que ver, Israel y la iglesia es lo mismo, etcétera, etcétera. Y cuántas cosas cuántos disparates se mencionaron por causa de esta ignorancia. Entonces ahorita nos encontramos, como bien acaba de recordarnos Roger, el tiempo de los gentiles se está acabando, que es el tiempo de la iglesia, los gentiles. Nosotros ahora, ya no hay judío ni griego, ahora somos los gentiles de todas las naciones, está juntando Dios un nuevo cuerpo. Pero la nación de Israel, como casa y como nación, Dios la volverá otra vez a reunir. Y veámoslo en segundo lugar, en la profecía de Zacarías 12, antes recuerdo, ¿quién puede atreverse a decir que estas profecías ya se cumplieron? Todas son profecías para el futuro. Entonces no podemos atrevernos a caer en la barbaridad de poder decir que estas profecías ya se cumplieron. Zacarías 12, versículo 9, que está hablando también sobre la final guerra o la batalla del Armagedón en la segunda venida de Jesucristo. Zacarías 12, 9. En aquel día procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén. Derramaré sobre la casa de David, no sobre la iglesia. Sobre los moradores de Jerusalén, no sobre los de Costa Rica, ni los de México, ni los de Italia, ni los de Argentina. Sobre la casa de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esto no ha sucedido. Israel está endurecido actualmente, está el gobierno cada vez más corrompido del gobierno de Israel. Israel vive en pecado, así los acusa a Dios todavía. Dios tiene ahorita a la iglesia en este tiempo intercalado en el que entre el rechazo de Israel y la conversión de Israel, estamos nosotros en medio, en este periodo de en medio, como un paréntesis, pero claramente nos muestra que al final la casa de Israel, los moradores de Jerusalén, harán lamentación que se cumple en Apocalipsis 1:7, también por el apóstol Juan. Entonces vemos claramente, ¿verdad? Dice versículos, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como en el llanto de Hadradrimón, en el valle de Megiddo. Y el capítulo 13 de Zacarías 1 dice así, Zacarías 13, versículo 1, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. ¿De quién? A nosotros ya nos limpió Dios con su sangre preciosa. Todo esto es futuro para la casa de Israel. Se cumple con la semana 70. Expiaré el pecado, ¿verdad? Vendrá la gloria y sacará la prevaricación. Voy a sellar la visión y la profecía. Voy a ungir el santo de los santos, que es el templo. Todas estas cosas no se han cumplido. La semana 70 de Daniel no se ha cumplido.
en los 7 años de la tribulación. Si no buscamos más claridad, no la vamos a encontrar. La cereza en el pastel. Muy bien, si Dios ya acabó con Israel y Israel ya no tiene nada que ver con Dios, ¿por qué el antisemitismo? ¿Por qué Hitler se volvió contra un pueblo que en aquel tiempo, en los 40, Israel no tenía tierra, no tenía propiedades, no tenían dinero, y se había propagado la narrativa por el famoso libro de los sabios de Israel, que habían realmente los judíos eran los culpables por ser los ricos, y los bancos de los sabios que venían a proclamar algo en contra. ¿De dónde venía este antisemitismo? ¿Por qué Hitler se vuelve contra Israel cuando tenía guerra contra Rusia, cuando tenía guerra contra Inglaterra, contra Canadá, contra Rusia y contra Estados Unidos? ¿Qué les había hecho el pueblo de Israel? Nadie lo explica a los sociólogos a nuestro tiempo. Ese antisemitismo, ¿dónde venía? Pues es que Satanás sabe que sigue siendo el pueblo de Dios y que Dios no se ha olvidado de ellos, y que cuando regrese Dios los va a levantar, y cuando los levante es el fin de Satanás. Porque el antisemitismo, porque los atacaron en el 48, porque los atacaron en el 56, en el 67, en el 73, las guerras, Irán, exterminemos a la nación de Israel. ¿Cuándo se ha visto en la historia que una nación, en las Naciones Unidas, como Ahmadinejad, el exministro de Irán, dijo, es que nuestro propósito es exterminar la nación de Israel? ¿Cómo es posible que puedan las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, permitir que una nación amenace a otra sin que le hagan nada? Es un odio, es completamente sobrenatural en contra de Israel. Y finalmente, ahora el 7 de octubre del 2023, ¿qué fue lo que pasó? Entraron más de 2,000 guerrilleros, ¿verdad?, y yihadistas, terroristas a Israel, mataron a más de 1,200 personas, secuestraron a más de 250 judíos, y el mundo se volvió contra Hamas, no, se volvieron contra Israel. Lo acusaron de genocidio, que se lo merecían, que porque cómo tenían al pueblo, en fin, este antisemitismo que está resurgiendo actualmente en el mundo, ¿de dónde creemos que viene? Del mismo poderes de las tinieblas, de Satanás. Oye, pero si ya Israel ya no es pueblo de Dios, dicen algunos, ya Israel no tiene nada que ver con Dios, ya la iglesia tomó su lugar, así, entonces, ¿por qué este odio ahora sí que tan acrecentado en contra de la nación de Israel, en contra del pueblo de Israel, en contra de todos aquellos judíos? Y la gente te contesta, ¿por qué odias a Israel? Y te contestan, simplemente porque son judíos. No tienen ni siquiera una explicación, porque han beneficiado al mundo como pocas naciones lo han hecho. Más del 70% de los premios Nobel de medicina y literatura, de tecnología, de genética, de infectología, de cualquier que tú menciones, han sido judíos. ¿Por qué? Porque ellos les ha dado Dios un talento, un conocimiento espectacular que nadie tiene actualmente. Lo que acaban de hacer con Irán, con Hamas, con Hezbollah, ninguna nación había hecho lo que hizo Israel. Y lo testificó el primer ministro de Alemania, Heinrich, diciendo, ¿verdad?, Friedrich, diciendo que lo que hizo Israel lo debimos haber hecho en Europa desde hace mucho tiempo, acabar con las amenazas en contra del mundo con unos locos como los iraníes que quieren exterminar a una nación. Todo esto son simplemente cápsulas, eslabones de la misma cadena que cuando los unimos con la Biblia nos damos cuenta que hay una verdad muy grande. Dios no ha abandonado a Israel. Como lo dice Pablo en Romanos 11:25, y luego todo Israel será salvo. No está hablando de la iglesia, nosotros ya somos salvados. La iglesia es aparte. Israel será salvado cuando, ya lo acabamos de ver, en la segunda venida de Jesucristo. Si no se cumple la promesa a Abraham, vuelvo a repetir, y pongo mucho énfasis en esto, está de por medio el carácter de Dios. La promesa de Abraham, pregunta, ¿es condicional o es incondicional? Porque si me dices que es condicional, pues entonces el carácter de Dios está de por medio, porque no lo dice así la Biblia. La Biblia le repite la promesa a Abraham, se la repite a Isaac, se la repite a Jacob,
se la repite a David, se la repite a los profetas, se la repite a los apóstoles y Jesucristo lo confirmó. Simplemente recordamos también que en Hechos 1:6 en adelante, antes esto lo vimos en el estudio pasado, cuando Cristo va a ascender al cielo, los discípulos traían una pregunta: oye, Señor Jesús, ¿restaurarás el reino a su tiempo? O sea, ellos traían todavía lo que habían aprendido de los patriarcas, de los profetas, del Antiguo Testamento, lo que Jesús les enseñó durante los 3 años que anduvieron con él, que el reino de Dios iba a ser establecido, el reino milenial, que también han alegorizado y espiritualizado, un reino físico, un reino visible, va a ser establecido en el planeta Tierra, y en Jerusalén será el centro, los cuarteles generales de este reino. Ahora, Cristo no les dice, pues no, olvídense el reino de Dios, no. Él les cambia la conversación y les dice, no les toca a ustedes saber los sazones de estos tiempos. O sea, no les toca a Israel saber cuándo Dios va a establecer su reino. Mientras tanto, predican el Evangelio y el Espíritu Santo los va a llenar para que me sean testigos a todas las naciones. Esta simple pregunta que los discípulos le hacen y el hecho que Cristo no los contradiga y les diga simplemente, no les toca a ustedes saber el tiempo, estaba diciendo Cristo, se va a cumplir mi reino. Yo no puedo ser mentiroso y la palabra en paz se tiene que cumplir. Simplemente el tiempo no lo conocen, ni lo van a conocer, pero ya en el Nuevo Testamento sí conocemos, no el tiempo del reino exacto, pero sí conocemos los tiempos y las señales que estamos viviendo. Salmo 128, versículo 5. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Y se nos manda, dichosos los que oran por Jerusalén. Sean prosperados los que aman a Jerusalén y oran por ella.